Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más al podcast literario, Momento Literario. Esta vez me encuentro sola y el tema que vamos a tocar que voy a tocar es un poco amplio, pero espero abarcarlo, si no ya veremos si hacemos una segunda parte para hablarlo con los demás. Y es, ¿qué hace a un buen escritor? Un buen escritor es el que escribe un libro. Literal, esa es la respuesta más fácil que dar en esta pregunta. Y lo que hace a un buen libro es muy difícil definir, porque no todos buscamos, como ya hemos dicho anteriormente, no todos buscamos lo mismo al leer un libro. Algunos buscan diversión, algunos quieren un escape, buscan diferentes cosas. Y el estado anímico del lector para saber si lo que está haciendo el autor ha sido un buen trabajo o no. Hay algunos que categorizan a un buen libro como aquel que lleva a convertirnos en un lector burbuja. Esto lo vi en uno de los blogs que revisé para saber cuál era la opinión de otras personas y resulta que para algunos los lectores burbuja son aquellos que se meten tanto en el libro que no hay nada que lo saque de ahí. Si comienzas a leer y no importa el ruido que hay afuera, no importa si hay más personas, no importa nada más. Entonces te conviertes en un lector burbuja. Si no me equivoco mal, eh, esa, ese criterio lo decía Olé Libros, que es una editorial de poesía narrativa española, un blog o página literaria. Yo lo leí allí. No estoy muy segura si es de allí porque estos datos los saqué hace unos días y lastimosamente no lo volví a agarrar, pero estoy casi 100% segura que es de ahí. Entonces, Oscar Wilde, por ejemplo, decía que para escribir se necesita un 10% de inspiración y 90% de transpiración. O sea, la persistencia que hay que tener para escribir un libro es muy alta. Para escribir un libro y luego para escribir uno bueno, se necesita mucho esfuerzo. Yo he hecho medio un esquema de lo que yo considero que hace un buen escritor al momento de preparar un libro. Lastimosamente no se puede decir de que un buen escritor directamente va a hacer todos sus libros buenos, porque sería mentirnos. A veces uno escribe un libro bueno y los demás o van bajando de categoría, pero lo que se busca normalmente para cualquier escritor que quiera comenzar o que ya esté iniciado en las letras es que vaya subiendo de categoría. Por eso el primer libro es muy diferente al último. Pero bueno, un buen escritor, ¿qué tiene que hacer? Leer mucho. Jorge Luis Borges ya lo decía, leer. Leer libros. Hay algunas gentes, personas, que dicen, no, yo no quiero leer mucho. Yo, por ejemplo, este año he cometido ese error de no leer mucho. He leído 13 libros, sí, ya he leído un libro más que en el podcast anterior. Y uno tiene que leer, no solo leer del género que uno escribe, sino leer de otros géneros, porque al leer uno va puliendo su estilo, uno va ampliando su vocabulario y leer hace que te inspires también. No digo que te inspires copiándole a los demás, copiarnos algo bueno y como ya lo decía Eduardo Galeano, libres son los que crean, no quienes copian, y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Entonces con esa frase podemos deducir que si vas a tomar inspiración tal vez de otros autores, pero eso no significa que vayas a copiar. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer completamente nuevas. Uno tiende a no copiar el estilo de otros autores, no quiero decir eso, pero en cierta forma en los primeros libros que creas es muy difícil determinar cuál es tu estilo en realidad. Entre más vaya pasando el tiempo, más se va definiendo tu estilo. Por ejemplo, el mío. Yo hablo de mío, pero ya saben, es más fácil ponerse a uno como ejemplo. Yo
Al principio comencé escribiendo en primera persona. El primer libro que tengo con mi seudónimo no es con primera persona, pero al principio sí lo comencé haciendo. Cuando escribí ese libro en tercera persona, que lo escribí con mi amiga, ya saben, pues no lo sentí mi estilo. Realmente tercera persona y yo no terminamos de compaginar, pese a que yo sé que hay ciertos géneros que la tercera persona queda estupendo. Por ejemplo, en el género de fantasía queda estupendo hacerlo en tercera persona. Sin embargo, para mí, primera persona se apega mucho, mucho a mi estilo. El problema que tengo yo con primera persona es que me explayo demasiado en los pensamientos y sentimientos del personaje principal. Ya me lo han señalado con mi novela Mírame solo a mí. Ya me han dicho por qué pone tanto pensamiento, lo hace aburrido, pero es mi estilo. Así como el estilo de Víctor Hugo era describir hasta que se hartaba de describir una ciudad, pues es el estilo de cada autor. Uno va descubriendo su estilo y ayuda mucho leer para descubrir cuál es su estilo. Luego de que ya hayas leído un montón, porque sí, hay que leer un montón. Yo antes de comenzar a escribir ya me había leído más de 100 libros con facilidad. Luego de que ya has leído, hay que tener una idea. Hay que hacer la creación. Hay que fluir la imaginación. Y es bien curioso porque yo me acuerdo, y esto no sé, porque eso sí lo oí hace muchos años, no sé si fue de Benito Taibo o de quién fue, que él decía de que no todas las ideas, no creo que no era Benito Taibo, pero bueno, decía que no todas las ideas se pueden convertir en libros, que él buscaba entre su catálogo de ideas, si se te ocurre algo, escríbelo, ya sea de una u otra forma, vas a identificar qué es lo que quisiste poner ahí. Entonces, si se te ocurre una idea, escríbela en algún lugar. Probablemente tengas hasta 100 ideas, no sé, en un momento dado. Pero no todas esas ideas se pueden convertir en libros. Lorena Amquié dice de que hay que tener las ideas frescas para escribir un libro, que hay que tener todo el material fresco para poderlo escribir. Pero a veces una idea, aunque se te haya ocurrido en el mismo momento, no significa que la puedas convertir en libro. Para hacer un libro, uno tiene más que tener solo una simple escena, un simple momento, una simple idea así, como diría, muy panorámica de lo que puede ser tu novela. Uno tiene que tener más. No te estoy diciendo que tengas que tener el mundo entero de hecho de la novela, ni que tengas que saber todas las acciones que tienen que hacer el personaje para llegar al final. No, porque eso depende mucho de si eres, por ejemplo, un escritor de brújula o un escritor de esquemas. El escritor de brújula, tal como yo, tiende a irse con un inicio, tiende a conocer un poco el nudo y sobre todo el desenlace. Y con eso comienzas a escribir. Ese es un escritor de brújula. Pero también están los de esquemas. Yo le digo esquemas porque en realidad no se llaman así, pero es la palabra que más se me ocurre. Es que son aquellos escritores que hacen sus esquelas donde dicen en el capítulo 1 va a pasar esto, ponen qué es la trama principal, ponen las tramas secundarias, ponen todos los protagonistas, todos los secundarios, los describen su carácter y en base a eso escriben. Cualquiera de los dos caminos que elijan tienen que tener segura cuál es la idea que quieren plasmar en ese libro. Porque no es lo mismo hablar de la trama que de lo que quieren plasmar. La trama sí, ahí va la idea, pero no es lo mismo. La idea es más como el mensaje, así lo categorizo yo. Después de tener la idea de saber qué esa idea se puede convertir en libro, hay que documentarse. Documentar un trabajo que no a todos los escritores les gusta, hay gente que sí, pero normalmente no los vas allá. Y cuando te comienzas a documentar, horizontes de qué es lo que puede haber en tu novela. Yo, por ejemplo, tengo una novela pendiente de fantasía. eh, Quiero plasmar en ella un mundo utópico.
El problema con los mundos utópicos es que tiene que hasta cierto punto ser creíble. Y para crear el world building de ese libro, he tenido que investigar. De paso que quiero ponerle fantasía, quiero poner de ciencia ficción. Y ahí estás, ahí me tienes a mí oyendo y leyendo un montón de cosas de ciencia para lograr sacar ese libro. Llevo más de un año tratándome de documentar y todavía siento que no estoy preparada para escribirlo. Siento que todavía las ideas y mi imaginación no ha logrado aterrizar. Entonces, tengo que documentarme más. Un escritor, para llegar a hacer su novela, antes tiene que saber qué es lo que puede poner. Desgraciadamente, cuando no lo ponemos, se nota. Cuando no nos documentamos, se nota. Veamos, hay un ejemplo, perdón, pero es que también se me reseca un poco la boca, van a ver tal vez el tintineo del hielo, pero bueno. Eh, como estaba diciendo, hay un ejemplo que se me viene a la mente, no lo voy a decir porque es una autora autopublicada y ya saben lo que yo pienso sobre eso, en donde ella sacaba una escena jurídica y al estilo de la televisión, como si se hubiera documentado con una serie televisiva mala, ella ponía que el protagonista entraba a la sala de juicio a último momento y decía tengo pruebas y demás. Sí me reí bastante en esa escena y me dio cólera. Yo como abogada sí, si algo tengo cierto prejuicio con las novelas que tratan sobre temas jurídicos es ese, sobre tratar de ay, bueno, me entienden. Ay, Dios mío, no. Bueno, en fin, tratan de no poner las cosas como son. A mí el sistema jurídico es algo que amo y defiendo a capa y espada y si lo veo mal en una novela, cuenten con que esa novela va a tener mala calificación. Entonces, ella no se documentó, o él, no le puedo decir qué, pero bueno, ya les dije, en fin, ella no se documentó y se le notó. Y yo creo de que tal vez para otros que no son juristas no les importó, está bien, pero se nota cuando un autor se documenta. Por ejemplo, de nuevo con mi ejemplo, en Darkness Princess, que es una historia que yo tengo medio fantasía, medio romance y etcétera. Ahí me tenía que documentar tanto religiosa como de otras cosas, porque lo basé en Costa Rica y tenía que buscar, yo nunca he ido a Costa Rica, solo he ido a otros países aparte del mío, entonces tenía que buscar las locaciones, tenía que saber muchas cosas sobre Costa Rica y de hecho una de las lectoras cero que tenía, gracias a Dios, era de Costa Rica, entonces pude hacer el proyecto y me quedó la satisfacción de que al menos en lo que concernía al país estaba poniendo lo que era, porque ella me dijo, por ejemplo, ciertas cosas que ella me dijo, otras que me tocó buscarlas, etcétera. Entonces, documentarse se nota. Hay gente que nunca ha ido a otros países y los relata como si de verdad hubiera ido. Yo sé que lo ideal sería que, por ejemplo, uno pudiera ir a esos países, pero no nos ponemos en esa situación porque es muy caro. La mayoría de autores que hay hoy en día no tienen recursos para ir, mucho menos para otras cosas. O sea, si no tienen para poder pagar una imagen y se tienen que ir a buscar una gratuita, ¿cómo vas a salir de tu país? Hay que ser realista. Pero bueno, con documentarse o buscar lectores cero que te puedan ayudar en el tema es algo que tienes que hacer. Sí, definitivamente. Si no, tu libro va a tener una falencia y puede que tu idea, tu desarrollo y demás sea muy bueno, pero tenés esa falencia en donde se nota que te faltó documentarte y seguramente no vas a clasificar como un libro bueno. El siguiente punto es comenzar a escribir. Muchos dicen que cuando se comienza a escribir, la primera frase que pones es relevante para saber si tu libro puede o no gustar a las personas. Yo no sabría decir si es cierto o no. ¿Por qué? Porque yo no me dejo guiar por una frase. Como lectora nunca digo, ay, esta frase o este párrafo me llamó la atención, sigo leyendo.
siempre le doy oportunidad un poco más, pero hay que ser sincero. Yo soy lectora y escritora y eso hace que mi punto de vista cambie radicalmente. Yo no solo me puedo fijar en una cosa cuando estoy leyendo, me fijo en muchas más. Y puede que tengan razón porque al final hay frases que te dejan con ese je ne sais quoi que tú dices, tengo que leer más, tengo que saber más. Y si lo pones al principio, puede desde el inicio, que no necesites escribir 500 páginas para que la gente diga que es bueno, que desde el primer momento atrapes a la persona. Pero a lo que me refería con comenzar a escribir no es solo saber qué poner al principio, porque me remito otra vez a Lorena Amquier. Ella en uno de sus videos siempre dice, no importa si comienzas en medio, en el final, en una escena, en otra cosa, lo que importa es que comiences a escribir. Y en esto tiene que ver una de las cosas que decía Carlos Fuentes, que en una conferencia de YouTube lo grabaron. Lastimosamente es un escritor que fue muy apremiado y hasta donde pude leer habían hecho varias películas de él, de sus libros, etcétera. Y ya murió, pero esa conferencia quedó grabada. Si la pueden ver, perdón, está en la cuenta de un jurista. Ahorita se me va el nombre, pero bueno, ahí lo pueden encontrar, solo buscan Carlos Fuentes. Es una conferencia que dio en México, en una universidad. Es un autor mexicano que residía también en otro país de Europa. Y él hasta explicaba lo que hacía en un día como escritor. Pero una de las cosas que más recalcaba él era la resiliencia que hay que tener para acabar un libro. Si ya usted o tú te has metido a escribir, sigue, sigue, sigue. Porque escribir no es fácil. Y muchas veces te vas a sentir tentado a dejarla a la mitad o vas a decir, ay, no tengo inspiración, mañana lo hago. Y incluso esto nos pasa a autores que llevamos muchos años escribiendo. Terminamos con la idea de, ay, después voy a hacerlo, estoy cansado. Normalmente ya sabemos que los autores que estamos no solo vivimos de escribir, la mayoría tienen más de un trabajo y ya cuando llegas a escribir ya es, ay, quiero un momento para mí, para procrastinar, para hacer lo que quiera, pero escribir ahorita no. Y pese a que las letras es una válvula de escape para la mayoría de nosotros, eh, no siempre puedes tener ganas. Y la inspiración, la verdad es que no llega de la nada. Por eso estoy muy de acuerdo con la frase de Oscar Wilde, porque inspirarte es algo que tienes que hacer tú mismo. O sea, no me malentiendan. Va a haber un momento donde vas a escribir una escena completa, vas a tener, ya está borrado 100 páginas incluso. Vas a tener una escena completa y vas a decir, esto no sirve. Y lo vas a estar tan consciente que lo vas a borrar. Vas a ser tan consciente de que tu libro ahorita no está preparado, que tienes que volver a revisar, que tienes que volver a iniciar incluso, que vas a abordar todo eso y vas a decir no estaba inspirado. Pero incluso si es así, si crees que no estás inspirado, trabaja. Ese es el mejor consejo que te puede dar cualquiera. Trabaja, trabaja, trabaja. No importa si no es escribiendo, haz otra cosa. Ve videos, lo que sea. Lee. Pero ahí sí es un poco difícil porque, como bien decían Lorena Ken, y de verdad la voy a ocupar mucho a ella porque para esto es bien importante. Los videos de ella hablan de todo un poco y si gustan verlos, se los recomiendo mucho porque van a encontrar cosas más amplias de lo que yo estoy diciendo. Ella decía de que cuando está haciendo un libro, por ejemplo, de fantasía urbana, ella no lee fantasía urbana, lee otros géneros. Lee terror, lee romance tal vez, no sé si le gusta el romance para ser honesta, pero bueno, la cuestión es que no traten de leer mucho el género que están escribiendo porque ahí sí se pueden confundir y pueden llegar a poner cosas que no son propiamente de ustedes y que ustedes piensan que sí, pero es normal, no es que ustedes estén tratando de copiar, es normal, se les confundió en la cabeza. Eh, Cuando ya terminen el libro, que
es lo que todo autor quiere, terminar su libro, ver su obra completa y decir, lo hice. Estén abiertos a las críticas. No digo críticas al sacar ya el libro al papel o al ebook o lo que sea, sino que si pueden y tienen la oportunidad de dárselo a un lector cero, lo hagan. Sobre todo dicen como consejos que no se lo den a sus familiares o gente que solo va a alabarles, porque eso sí les ayuda, es bueno para seguir avanzando, pero para una crítica no es lo más prudente. Pueden darle un párrafo, pueden darle la novela completa, depende de qué tan abiertos estén a la colaboración o incluso qué tanta confianza les tengan. Pero con todo esto, pueden, o sea, lo que buscan es la retroalimentación, pero con todos estos puntos, esto no quiere decir que su libro sea bueno. Sí, parece un poco extraño porque se supone que yo tenía que llegar al punto de esto, pero un buen escritor sí hace esto, pero el producto es el que habla por el escritor. Las personas no van a ver lo que ustedes han hecho antes de haber puesto fin y haberlo publicado el libro. No van a saber, bueno, se va a notar, pero no lo van a saber si se documentaron o no. No van a saber cuántos libros han leído para llegar a escribirlo. No van a saber nada de lo que ustedes han hecho. Lo que van a ver es el producto. Se juzga si un autor ha sido bueno o no. Y para saber qué es lo que tiene un buen libro, cuáles son los ingredientes de un buen libro, hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, que en el libro se haya sabido plasmar una idea, o sea, la ejecución. Yo en el podcast anterior, la narrativa del libro puede salvarlo o no. Y esta la narrativa es la ejecución, las palabras y la forma en la que hayan sido utilizadas por el autor, tanto en estética como en cohesión y en coherencia. Si usted tiene una novela estética, no estoy hablando de prosa púrpura, lo digo en español porque no lo puedo decir en inglés. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de que escriban como que si estuvieran escribiendo un poema, que todo les rime, que todo se vea muy bonito, púrpura, etc. No, estoy hablando que las palabras que hayan utilizado hayan sido las adecuadas, que en estética se vea bien el libro, que eso a veces eso lo arreglan mucho los correctores y lo sé, pero como autor uno tiene que saber incluso hasta corregir. Tal vez no corregir a nivel de alguien experto, pero sí saber corregir lo más básico. Y una de las correcciones que se le hace es el estilo de su libro. Y en eso va mucho la estética. En la coherencia y en la cohesión es de que todas las tramas secundarias, incluso la trama principal que se abrieron en el libro, se cierren. Y eso va con las sagas, con las series, lo que sea. Si usted escribe, por ejemplo, el primer libro de algo, si se le olvidó hacerlo, los lectores van a esperar que en su segundo libro lo haya terminado. O de lo contrario, van a esperar que lo haya terminado en un solo. Vuelvo al mismo caso de la persona que les estaba diciendo con respecto al juicio. Recuerdo que ella había puesto una trama de una... Ay, es que no lo quiero decir, me acuerdo bien, pero no lo quiero decir porque es delatar a esa persona y no quiero, pero bueno, digamos, ella puso una trama secundaria, muy secundaria, y a la mitad del libro la olvidó. Ya no había esa trama. Y yo una de las críticas que puse era esa, de que no puedes olvidarte una trama por seguir la principal. Tienes que cerrar todas las tramas. Y, por ejemplo, esto va con la coherencia, más que con la cohesión. Si tu libro comenzaste llamando a X personas Natalia, esa misma persona tienes que llamarla al final Natalia. Sí, sí, se cambió el nombre, cosas por el estilo es diferente, pero a lo que me refiero es que tiene que haber una coherencia. Si dijiste que era ojos verdes, no se los puedes cambiar a ojos negros. O sea, para comenzar, dos ojos negros ya sabemos que no existe. Pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo que toda la novela tiene que ir en un mismo estilo. No puedes comenzar
hablando en primera persona en tiempo presente y terminar en primera persona en tiempo pasado, a menos que de casualidad hayas logrado acomodar la trama y hayas logrado acomodar el estilo de tu escritura a que eso pase, no se puede. No puedes comenzar en un solo capítulo sin interrupción hablando en primera persona para terminar hablando en tercera. No puedes. Tiene que haber una coherencia, una cohesión de todo el libro. Ahora, el segundo punto que se considera como un buen ingrediente para un buen libro es la estructura. Es decir, la proposición, el nudo y el desenlace. En la proposición ya sabemos que podemos hallar muchas cosas. Es como el principio del libro, pero más allá del principio es como, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, no sé, lo voy a tratar de explicar con la filosofía. En filosofía, para sacar el método deductivo, tiene que haber un enunciado principal, un enunciado secundario, y de estos dos sacar lo que sería la deducción. Entonces, la proposición es el enunciado principal, de lo que partes para llegar hasta el nudo. El nudo es todo aquello que engloba el problema del libro, y el problema se tiene que resolver en el desenlace. Si tú logras poner estas tres cosas básicas en tu libro y que sean entendibles, que puedas, que sea factible, que no sea un Deus ex machina, por ejemplo, que tengas una idea clara transmitida desde principio a fin, tienes una estructura muy buena en tu libro. El siguiente es los protagonistas. Con los protagonistas es bien difícil porque tienes que definir una personalidad para cada protagonista, ya sea de que solo sea un protagonista, que los secundarios tengan también personalidad, todo eso lo tienes que ver. Tus personajes tienen que estar bien definidos, tienen que estar bien redactados y construidos poco a poco. Esto lo leí y se lo digo porque me gusta dar créditos de donde lo he sacado. Es una página que se llama Actualidad Literaria. En esa página explican un poco, porque, bueno, todo sea claro, uno no puede profundizar en este tema que es tan amplio. Pero en esta página dice sobre los protagonistas y lo que les estoy hablando ahorita. Y esto no solo lo dicen ahí, que un protagonista y cualquier personaje que tome el libro debe ser construido de a poco. No es necesario que des una información tan detallada al inicio. Por ejemplo, hay libros que toman a referencia y que yo no lo veo muy bien, pero bueno, es cosa de cada quien, ahí sí no me puedo meter, de poner al principio, cabal, al principio del libro, poner, soy fulana de tal, tengo 13 o 14, 16, 23, 27 años, soy estudiante, soy abogada, soy ingeniera, lo que sea, y poner todos los datos del personaje como si de un currículo se tratara. En este sentido, Eduardo Galeano, perdón, Carlos Fuentes decía algo, y es que él decía de que si pones todo eso, seguramente la gente lo olvidará y no lo recordará porque la gente no puede absorber tanta información de un solo. Y si lo pones, lo que vas a lograr es que la gente no entienda cuando después saques algo de eso, que digas, por ejemplo, y estoy en la escuela con mi maestro de matemáticas tratando que me explique algo, no sé, lo que les quiero decir es que no va a entender la persona que al principio dijiste que estaba estudiando ingeniería, por ejemplo. No lo va a entender. La información tiene que ir de poco a poco conociéndose para que la persona que esté leyendo vaya absorbiendo esa información de manera adecuada y no como que si fuera a saber un trabalenguas que luego se va a olvidar. El tono del personaje debe ser adecuado también. No sé si ustedes se han oído de que, por ejemplo, cuando uno crea un personaje, la voz del personaje es diferente de cada uno. No solo me refiero a la estructura de pensamiento, sino también a las palabras que utiliza. Por ejemplo, yo sé que en muchos países los isleños tienen eh, otra forma, otro acento de hablar. Por ejemplo, en mi país se considera que los de Oriente, yo soy de Oriente,
tenemos una J al final cuando hablamos. Y la mayoría cuando hablamos ya profesionalmente y nos enseñan técnicas de oralidad, trata de suprimir eso. A veces se puede, a veces ya de uno la procesa de esa forma la palabra, incluyes la J y probablemente alguna vez la hayan oído cuando he estado hablando, probablemente no, no sé. Y uno dice esas características que les puedes sacar a cada persona, se las tienes que poner también a tu personaje. Si una persona no habla bien porque es extranjero, tienes que hacerle ver bien por ser extranjero. La personalidad de cada personaje debe estar muy, muy, muy definida, pero tampoco es necesario que pongas todo el currículum del personaje al principio. Como ya le he dicho, tiene que ser poco a poco, pero tiene que ser coherente desde principio a fin. Si, por ejemplo, tu personaje recibe algún cambio de personalidad que es coherente debido a la trama, que, por ejemplo, si antes era irresponsable, pero se tuvo que hacer cargo de sus hermanitos o lo que sea, y por eso tuvo un cambio de personalidad, pues tienes que también justificarlo. Tienes que justificar el cambio del personaje, el crecimiento, como le llaman algunos. Si la persona pasa de ser mala o pasa a ser buena, tienes que justificarlo y se tiene que ver en el libro y tiene que ser razonable. Es decir, no vas a poner un día que le gusta, por ejemplo, fumar y beber y al siguiente, sin haber ni qué por qué, poner que ya no le gusta. Una persona normal no tendría ese cambio así por así. Tiene que haber un justificante que lo haga cambiar de opinión. Lo mismo con un personaje. El siguiente punto es un buen desarrollo del nudo. Como ya les decía, la estructura tiene que ver un buen desarrollo. Y el nudo es muy importante para un libro, porque es cuando comienza la escalada del problema. Y cuando comienza la escalada del problema, uno se da cuenta de qué es lo que trata realmente el libro. No es que antes no se haya dado cuenta, evidentemente, pero sí ves más al libro como lo que es. En la escalada del problema, en el nudo del libro, tienes que plantearlo bien. No solo poner, y fulanita hizo tal cosa y estas son las consecuencias que tienen sus acciones, sino que tienes que hacerlo bien, no apresurarte solo porque quieres llegar al desenlace, que eso es lo que pasa con muchos autores, que se precipitan y luego no tienen un buen nudo ni un buen desenlace porque se precipitaron. Entonces tienen que tratar el libro con cuidado, revisarlo a conciencia, tener la idea bien planteada en tu mente para que luego el nudo sea factible. Los diálogos, por ejemplo, tienen que ser fluidos, no forzados. Hay muchas escenas en las novelas, y esto no solo pasa en las novelas, también pasa en la tele, que los diálogos entre los personajes parecen forzados. Es que tú los ves y dices, pero ¿quién haría eso? O sea, nadie en su sano juicio, no importa la personalidad que tenga, va a decir eso. Tienen que ser diálogos naturales, que salgan entre los personajes, que se vea que es coherente con la personalidad y con la escena que está viendo el lector. Tienen que ser fluidos, ya los he dicho. No vas a cortar el diálogo por meter, por ejemplo, alguna escena de flashback o lo que sea. Tiene que ser fluido. Tienes que ver, en eso tiene que ver mucho la estructura de cómo escribe uno, porque tiene que ser fluido el diálogo y entenderse bien qué es lo que quiere decir. A veces a mí me pasa, y esto lo he tratado de arreglar, de que estoy en el diálogo y quiero poner mucho los pensamientos de la persona. Ya les he dicho, como mi forma de escribir así es poner mucho los pensamientos y sentimientos del protagonista. Y a veces cuando estoy escribiendo, se me pierde la idea del diálogo y tengo que retroceder para saber qué es lo que estaban hablando, y eso no es correcto. El diálogo tiene que ser fluido en más de un sentido. Por último, el desenlace apropiado y acorde. Esto tiene que ver mucho con el nudo. Si en el nudo ustedes hicieron algo y en la proposición de la novela estaba también ese algo, el desenlace tiene que ir acorde. Ya sabemos que hay muchas películas y novelas que tienen
hacer bueno, no recuerdo el nombre en inglés, la verdad, y no me acuerdo mucho ni cómo ni traducirlo ni nada, pero es como cambiar la trama o cambiaron el final o hicieron un final inesperado. Pero incluso con esos finales inesperados, tienes que saber cómo hacerlo. La coherencia y que vaya muy apropiado y acorde a la trama es parte del desenlace. No solo se trata de cerrar todas las tramas, se trata de cerrarlas con inteligencia. Se trata de saber qué es lo que hace el personaje. Porque yo eso lo he planteado en otras cosas. Por ejemplo, post de mi Facebook. De que si yo comienzo a sacarle cosas a cada uno de mis personajes que he creado a lo largo de mi tiempo como escritora, me doy cuenta que cada cosa le resuelven de manera diferente. Tengo protagonistas que tienen un carácter más fuerte que otras. Y hay unas que son más sensibles. Y no todas van a resolver un problema de la misma manera. Hay quien va a reaccionar con furia, por ejemplo, y hay otros que se van a quedar calladas. Y en esto viene la coherencia del desenlace, en la personalidad y en la trama del propio libro. Tienes que fijarte en dos cosas cuando lo escribes, en la trama y en el personaje, sobre todo en el protagonista. En los secundarios también se hace, pero los secundarios, si bien son relevantes, no tienen tanta, es que no quiero decirlo como superioridad, pero bueno, no tienen tanto desarrollo como el protagonista y por lo tanto al que debes más poner la atención es al protagonista. Igual, todos los personajes secundarios también son muy relevantes porque si tienen tramas secundarias las tienes que cerrar también y etcétera. O sea, no hay que descuidar un poquito por acá y un poquito para allá. Todo tiene que estar bien cuidado en un libro. Entonces, si tienes todos estos ingredientes, en el supuesto debe considerarse un buen libro. Ahora, el diferente es que un libro sea comercial o no. Ya lo habíamos dicho en el podcast anterior. Que tu libro sea comercial, o sea, que sea rentable para ventas, no significa que sea un buen o un mal libro. Hay gente, y con esto yo no puedo señalar a nadie, no conozco a nadie, sí, pero hay gente que vende y vende cantidades exorbitantes y es no mal autor, pero sí tiene malos libros. No sé si me están entendiendo la diferencia, pero un libro bueno no necesariamente tiene que ser un libro comercial. Hay temas que no son muy comerciales, por ejemplo. Hay géneros literarios que tampoco son muy comerciales. Los fuertes, la mayoría sabemos cuáles son. Fantasía juvenil, romance, erótica, fantasía épica, fantasía urbana. Yo sé que muchos de esos géneros son puestas seguras, por decirlo de alguna forma, para que tu libro sea un poco más comercial que otro género. Yo sé que hay libros de no ficción, por ejemplo, que venden más que otros, pero normalmente tratan sobre tragedias personales de los escritores o los autores que han hecho el libro. Y es bien difícil no clasificar a los no ficción como libros rentables, porque uno al final no sabe. Yo sé que hay libros de no ficción muy buenos que han vendido un montón, pero el mayor mercado que hay ahorita son los libros juveniles, romance. Esos son los mayores mercados que hay. Y o sea, en el juvenil engloba muchos géneros, porque el juvenil en realidad no es un género, ya lo dijimos. Pero les repito, un libro bueno no necesariamente tiene que ser muy comercial. Pero si tu libro es bueno, puede llamar mucho la atención de las personas. Y la verdad es que un autor, pese a que quiere comer, pese a que quiere ganar de su obra, todos queremos eso, ya lo decía Ezequiel en otras ocasiones, uno no vive del aire, pero más allá de querer vender, uno quiere que su libro sea bueno. Uno quiere que la obra que expone el público sea
buena. No solo quiere hacerlo por hacerlo. Y aunque algunos como yo pecamos de ser muy indulgentes al momento de escribir, al momento de plantear tramas, al momento de crear personajes que son autofanservice, o sea, para uno y por uno, pues pecamos de eso. Incluso en esos libros queremos que sea más o menos bueno, o al menos bueno. O sea, tal vez en los demás libros en los que ponemos el corazón, el alma y demás, y nos tardamos meses y meses escribiéndolo, queremos que sea bueno, excelente y demás. Y en otros libros decimos, bueno, sí, hay que ser un poco más permisivos. Y al final lo hice para mí, yo sé, tal vez no se puede vender mucho, pero en fin. Pero, por ejemplo, en, en el, no sé si llamarle podcast, pero digamos, en el podcast que hace Franco Escamilla con otro cómico que se llama Sígueme el viaje, él decía en el One Hit Wonder, bueno, no lo puedo pronunciar, disculpen, pero mi inglés es muy malo. Y él decía ahí de que él quería ser cantante y quería ser buen cantante y quería que su público cantara sus canciones mientras él estaba haciéndolo, que tuviera un estadio lleno de gente cantando su música, pero él decía que quería ser famoso porque quería dejar de ser tan jodido, bueno, en sus palabras, no las mías, y lo estoy parafraseando igual. Y entonces es lo mismo con un escritor. Los escritores queremos ser famosos, pero más allá de querer ser o no jodido, disculpen, pero más allá de eso, yo creo que lo que más quiere uno con la fama es saber la aceptación del público. Que tu obra sea aceptada es algo que no te puedo describir. Yo ya lo he dicho, mi novela más rentable hasta el momento ha sido Mírame solo a mí. De verdad no se imaginan lo feliz que fue ver a mi libro por ejemplo, en revistas digitales. En Mary Claire, por ejemplo, del 2016 salió un artículo con 30 novelas que tienes que leer o tienes que tener en tu mesita de noche antes de dormir. Creo que más o menos para ahí iba el tema. Ya una vez lo publiqué en mi Facebook y tengo hasta guardado el artículo porque me gusta verlo de vez en cuando y decir, ahí está mi novela. Y está contra otras personas, está con otras personas que han sido muy buenas y que han logrado mucho más cosas que yo incluso. Pero ahí está, ahí estoy yo. Y me gusta pensar de que aunque fuera solo una novela la que tuviera esa fortuna de llegar ahí, al menos está. Y lo mismo queremos todos los autores. Queremos una novela que se nos reconozca como buena. Pero, ¿cómo se puede reconocer una novela buena si no tiene todos estos ingredientes que hemos dicho? Bueno, que he dicho. Igual, un autor tiene que hacer todas las cosas para llegar a tener un buen resultado. A veces puede ser que no lo llegas a tener, pero te esforzaste para tenerlo. No seamos autores mediocres, que solo busquemos la satisfacción y sin hacer nada, más que ponernos a escribir y dejarlo todo con errores ortográficos que, por ejemplo, hice, lo escriben sin H y demás. No hagamos eso, tratemos de dar un buen producto. Yo ya lo he dicho yo mal y yo digo, está bien, uno puede comenzar mal, pero no puedes terminar mal. Ya cuando tengas unos 3 4 5 6 7 libros, ya no hay excusas para estar escribiendo mal. Perdón, ya no hay excusas para que tengas esos problemas que al principio tenías. Tu narrativa tiene que haber evolucionado, tienes que haber encontrado tu propio estilo. Tal vez no al principio, porque el principio cuesta mucho. En el principio, por más que hayas leído, por más que hayas tenido cursos, por más que hayas hecho lo que quieras, siempre vas a estar muy por debajo de lo que tienes que llegar a hacer. Es cierto, hay mucha gente, pero mucha gente que comienza muy bien, que sus historias dicen, wow, para ser primera novela que escribe es wow, impresionarte, su imaginación es excelente, es muy fluida y demás, pero incluso ese autor tiene que buscar mejorar. Un autor bueno se define por sus libros, pero a la vez tiene que hacer muchas más cosas que solo crear un buen libro.
Hay una cosa aquí que yo quiero agregar, porque todo lo demás que he dicho sí son cosas buenas que hay que hacer, pero un autor bueno sobre todo tiene que buscar un buen mensaje, un mensaje que deje algo, que haga sentir algo, que digas tú, este libro sí me llenó. Y hablo de algo espiritual, bueno, tal vez no viéndolo como algo tan al estilo de Paulo Coelho, no, 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 sino que el mensaje que deje tu libro sea algo real, algo actual, como por ejemplo libros de romántica. Hay tantos libros de romántica que hablan sobre el maltrato entre parejas, los celos irracionales y demás. Y lamentablemente perdemos el mensaje, un mensaje bueno que podemos dar, un mensaje que esperemos que algún día se retome ese tipo de literatura romántica donde de verdad hay un crecimiento de personaje. Y lastimosamente no es que estoy diciendo que toda la romántica esté pegada de eso o que mis libros sean diferentes, pero tenemos que hacerlo, tenemos que buscar un mensaje apropiado para nuestra época, para nuestra generación, dejar algo a las generaciones futuras que digan, ese es un clásico de verdad, y no importa el género que escriba uno. Yo sé que ya lo hemos dicho la vez pasada, que los clásicos tienen reglas un poco extrañas que no se apegan a la actualidad, pero no hay problema. Quienes nos van a juzgar no son esos clásicos, nos van a juzgar después. Y libros que actualmente son considerados como meh, probablemente después van a ser considerados como bueno, pero ningún libro de esos no ha tenido esta estructura, ningún libro de esos no ha tenido estas cosas que les he dicho. Y sobre todo, seguramente todos esos autores que se desvelaron, que escribieron desde las cárceles, desde diferentes lugares, que escribieron bajo enfermedades, que escribieron sufriendo algún maltrato, como Oscar Wilde, saben de que él tenía ciertos gustos peculiares y él trataba de enseñarlos. Quien ha leído del retrato de Dorian Gray sabe que es un libro muy bueno y tiene un mensaje. Todos los libros que son considerados buenos tienen un mensaje. Es cierto, no todos son tan factibles ni tan fáciles de hallar, pero tienen un mensaje. Tienen un mensaje que se hace atemporal. Y al final yo creo que a veces la estética de un libro no puede ser tan presentable o bueno, no, es que realmente si es un libro bueno tiene que tener todo esto. Dejémonos de mentira. Un libro bueno tiene todo esto. Y al final del día, todos los autores queremos plasmar un libro bueno. Entonces, esa es mi deducción ahora. Eh, busquen, prepárense. No simplemente busquen la trama. Busquen otras cosas. Lean más. No solo novelas. Lean más cosas. Vean videos de YouTube. Hagan más. Yo sé, ser autor es un trabajo pesado porque normalmente está mal remunerado. Normalmente nadie puede vivir de esto. La cantidad de autores que pueden vivir de escribir es muy poca. Y aunque todos queramos esto, no todos podemos llegar a conseguirlo, pero si uno se enfoca en que escribir lo haces por ti, porque quieres llenar eso que te dan las letras, porque el arte es bien difícil, el arte se trata más de sentimientos que de otra cosa. No es como un trabajo usual, no me malentiendan que la pasión siempre está en un trabajo rutinario. Yo siento mucha pasión como abogada, pero también siento mucha pasión como escritora y sé que los dos trabajos son muy diferentes y como tal hay que tratarlos, como tal hay que documentarse, hay que seguir leyendo, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir creciendo en los dos tipos de trabajo. No digo en el mío, digo en el de cualquiera. Un trabajo normal y un trabajo como artista son muy diferentes, pero hay que seguir creciendo. Los dibujantes, por ejemplo, si sus dibujos los comparan con el primero que hicieron, al que hacen en la actualidad, seguramente es muy diferente. Y los mismos tienen que hacer todos los autores. Escriban, no se den por vencidos tan rápido. Si les dicen alguna vez, ay, tu novela es mala, yo ponía un meme en mi cuenta de Instagram que decía, sí, mi novela es mala, pero al menos la leíste.
Y alguien me decía, pero ¿por qué te haces eso? Tú no eres mala escritora. Y yo, bueno, no sé, no, yo no me puedo juzgar como buena o mala escritora. Y eso ya lo he dicho en otras ocasiones también. Yo no puedo decir si mi novela es mala o mi novela es buena. Que la juzgue quien la te haya leído. Y quien las haya leído va a ser el primero y el último que la haya leído. Esto lo decía Carlos Fuente. El que lee el Quijote es el primero y el último que lee el Quijote. Es el que va a entender y va a tener una relación artificial con el autor. Busquen que esa relación sea buena. Ya saben, nos pueden seguir en todas nuestras redes como Momento Literario. Hoy ya arreglé los banners, gracias a Dios me acordé. Y me pueden seguir a mí como El Arce a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, Amazon, Goodreads. También tengo cuenta en Goodreads y yo la administro, por cierto. Y me pueden seguir a través de todas esas redes. También estoy haciendo en pequeños audios hablando sobre pequeños temas, o sea, tratando temas de manera corta. 2 minutos son los que me llevo haciéndolos. O sea, no son tan largos como este podcast. Y hago poquito. Los pueden ver tanto en Facebook como en Instagram. Síganme, de verdad, síganme. Y ya, eso es todo por hoy. Gracias por haberme escuchado.